Vicente Amador con historias que se cuentan. Mi querido Vicente, te saludo a la distancia, como siempre, con muchísimo gusto. Cuéntanos. Andrea, un abrazo grande. Oye, mira, casi desde el inicio de la pandemia, ONU Mujeres alertó sobre los efectos nocivos que la crisis sanitaria podría tener sobre la igualdad de género. Para septiembre del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya prevenía que la crisis de COVID-19 aumentaría drásticamente la tasa de pobreza de las mujeres. Y mira, ahí van los primeros números. En el 2020, en Latinoamérica registró 118 millones de mujeres en situación de pobreza. Tú lo sabes bien, esa condición en la que falta lo mínimo, donde se carece de casi todo. Se estima que en el 2021 la pandemia arrastrará a 96 millones de personas a la pobreza extrema. Estoy hablando de todo el mundo. Entre ellos, 47 millones van a ser mujeres y niñas. De tal manera que en el 2021, en todo el mundo, habrá 435 millones de mujeres y niñas viviendo en condiciones de pobreza. Algo así como que tuvieras un país del tamaño de Estados Unidos, poblado únicamente de seres humanos en condiciones de pobreza. En México, tú lo sabes bien, Andrea, la mujer ha ganado terreno en muchos espacios antes cerrados, es cierto. Sin embargo, hay otros rubros donde aún existen brechas amplísimas. Por ejemplo, en pobreza, educación, violencia y acceso al trabajo decente, como lo llama la Organización Internacional del Trabajo. Sobre estos conceptos, déjame darte algunos números. En México, casi la mitad de las mujeres viven en condiciones de pobreza. Una proporción que además se incrementa mucho más si se trata de hablantes de lengua indígena o mujeres viviendo en localidades rurales. Las estimaciones del Coneval también muestran que hasta el 2018, por cierto, estamos ya cerca de tener los datos actualizados por parte de esta institución, pero nos decía que hasta el 2018, por cada 100 hombres en situación de pobreza, había poco más de 109 mujeres. Hasta en la pobreza hay disparidad, pues, ¿no? Claro. Con referencia a la escolaridad, una de cada 6 mujeres aún cuenta solo con estudios de primaria. Respecto a la violencia, se ha documentado que la esfera conyugal afecta a 1 de cada 4 mexicanas. A mí me parece que son números de verdad para escandalizarse. Y la violencia sexual por una persona distinta de la pareja la padecen 22 de cada 100. Mira, la misma Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, ha reconocido que el salario de las mujeres es 23% menor que el de los hombres. De acuerdo con la CEPAL, en el 2020 la tasa de ocupación de las mujeres se desplomó. Cayó 14% en comparación con la disminución del 6.5% que tuvieron los hombres. Alicia Bárcena, la titular de este organismo, fue muy clara al respecto. En estos impactos tan contundentes vemos el retroceso de una década. Y todavía te dejé los números de los que a mí todavía más me llaman la atención, como si los otros no fueran poco, ¿no? Y mira nada más, la información más reciente del foro de Davos, salió apenas hace unos días, confirma que la ansiada paridad de género en el mundo se retrasa al menos otra generación. El Foro Económico Mundial dice que la pandemia ha añadido 36 años al tiempo requerido para abatir la brecha de género. Escucha el número, pasando de 99.5, es decir, casi 100, a 135 años para abatir la brecha de género. Un retroceso brutal solo del último año. Y yo creo que convendría especialmente a México escuchar las recomendaciones, pues México se encuentra, nos lo dice el mismo Foro Económico Mundial, en el lugar 122 de 156 en cuanto a participación económica y oportunidades de la mujer. Andrea, mi último comentario al respecto es, durante la pandemia y especialmente durante esta crisis, no podemos seguir igual. O sea, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo decía de esta manera: no es aceptable volver como estábamos antes de la crisis.
No podemos reconstruir sistemas tan valientes y frágiles que han hecho estas sociedades tan vulnerables. Claro. Seguimos en ese camino, vamos a fallar en nuestra promesa de no dejar a nadie atrás. Sin duda, mi querido Vicente, y la pobreza debería o debe dolernos indistintamente del género, eso es sin duda una realidad. Pero cuando uno empalma estas cifras de la pobreza y de la disparidad de género con las cifras que tienen que ver con, en el mayor de los casos, los hijos dependen de la madre, es la madre quien saca adelante a los hijos, uno entiende que una mujer en pobreza muy probablemente implica una familia completa en pobreza, cuando a veces en el caso de los hombres no es necesariamente lo mismo, porque la mujer se ha vuelto en gran medida el sustento de muchas familias, el sustento de los hijos, que generalmente pues terminan quedándose con ella. Así que las cifras se vuelven un poquito más dolorosas, empalmadas además con lo que hablábamos tú y yo hace unas semanas de la cantidad de niños que han desertado las escuelas en este país a razón de la pandemia. Pues hombre, se ve un panorama sombrío, y como acá tratamos de siempre evitar irnos por el lado más pesimista de las cosas, aunque a veces dan ganas, se ve un panorama que implica retos importantes, y ojalá las autoridades sean prontas en asumirlos como tales y actuar en consecuencia, ¿no? Claro, Andrea, yo justo lo platicaba ayer, ¿no? Y decían, oye, pero claro, también la situación nos ha afectado también a los hombres, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, el corte que estamos haciendo es porque hay muchos organismos internacionales alertando que las afectaciones parecen estar incidiendo, ¿no? Especialmente sobre las mujeres. ¿Por qué? Pues porque ya había una histórica desigualdad, porque además los sectores afectados había más mujeres ocupadas, y sobre todo por la disparidad de las actividades en el hogar, que también tienen un desequilibrio. Ojo, somos plenamente conscientes de que se trata de tratarse de un tema parejo que nos afecta a todos, pero claramente está siendo un sector más vulnerable. Y yo lo que creo es que hay un elemento súper positivo, ¿no? Dentro de toda esa complicación, que es más que nunca tenemos la posibilidad de darnos cuenta de una vulnerabilidad que ya era palpable, pero que hoy necesita mucho más cuidado. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Voltémonos a ver qué es lo que está sucediendo. Gobierno, sin duda, y sociedad en general, y empujémoslo. Ya sé que son datos duros, pero a partir de ahí, ¿no? Es donde nos podemos apalancar para hacer un mundo mejor. Sin duda, mi querido Vicente, ojalá que lo hagamos. Te mando, ya hace un momento una chiquilla nos daba ahí tremendo ejemplo de cómo una sola persona puede hacer un cambio tan significativo en la vida de tantas personas. Te agradezco muchísimo, mi querido Vicente, como siempre, tu participación. Te mando un fuerte abrazo, donde sea que esté ese rincón en el que hoy te encuentras. Que estés muy bien. Gracias.